Era una tarde sofocante de martes, en julio de 1971. El lugar exacto se ha perdido en los registros oficiales, borrado por el paso de las décadas y la remodelación urbana de Kowloon, en Hong Kong, pero la memoria colectiva de los pocos testigos que estuvieron presentes mantiene viva la atmósfera de aquel día. Era un gimnasio pequeño, ubicado en un segundo piso, con ventanas estrechas que apenas dejaban entrar una luz grisácea y polvorienta. El aire dentro del recinto era pesado, una mezcla densa de humedad tropical, tiza de magnesio, óxido de hierro y el olor acre del sudor antiguo impregnado en las paredes de hormigón. No había aire acondicionado, solo un ventilador de techo que giraba perezosamente, cortando el humo de los cigarrillos que algunos hombres fumaban cerca de la entrada, ajenos a la contradicción de fumar en un lugar dedicado a la salud. El sonido ambiente era una cacofonía rítmica y metálica. El choque de los discos de hierro fundido, el rechinar de las poleas mal engrasadas y los gruñidos guturales de hombres esforzándose al límite de sus capacidades. No había cámaras. No había periodistas. No había nadie esperando registrar historia. Era, para todos los efectos, un día cualquiera en un lugar donde los hombres iban a construir armaduras de músculo para protegerse de un mundo difícil. La iluminación era precaria, con bombillas desnudas que parpadeaban ocasionalmente, creando sombras largas y danzantes que distorsionaban las figuras de quienes entrenaban. En este escenario de penumbra y esfuerzo bruto, la realidad estaba a punto de suspenderse. En una esquina del gimnasio, lejos de las máquinas de peso libre más populares, se encontraba Bruce Lee. En aquel momento, aunque su fama comenzaba a ascender, para los habituales de aquel gimnasio de la vieja escuela, él era simplemente un actor, un hombre pequeño que hacía películas de peleas coreografiadas. Bruce no estaba levantando pesos enormes. No estaba gritando ni buscando atención. Estaba realizando ejercicios isométricos, tensando sus músculos contra una barra fija, inmóvil, con una concentración tan absoluta que parecía estar en trance. Su físico, aunque definido con una precisión anatómica casi imposible, parecía insignificante en comparación con la masa corporal de los hombres que lo rodeaban. Llevaba una camiseta blanca sin mangas, empapada en sudor, y pantalones negros sencillos. Su respiración era inaudible, un contraste total con el ruido ambiental del recinto. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. La entrada del gimnasio se oscureció momentáneamente. Un hombre entró, y su presencia física fue tan abrumadora que pareció absorber el poco oxígeno que quedaba en la sala. Era un gigante, un fisicoculturista occidental, posiblemente un expatriado o un marinero de paso, cuya estatura superaba el 1,90 m y cuyos brazos tenían el grosor de las piernas de un hombre promedio. Su piel estaba bronceada y brillante por el sudor, y cada movimiento que hacía denotaba una confianza arrogante, la seguridad de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso para ocupar un espacio. El gigante caminó hacia el centro de la sala, dejando caer su bolsa de deporte con un golpe sordo que hizo vibrar el suelo de madera. Miró a su alrededor con una expresión de desdén, evaluando los locales con una mueca de superioridad. Para él, la fuerza se medía en volumen, en la capacidad de desplazar montañas de hierro. Comenzó su rutina cargando una barra con una cantidad de discos que hizo que los demás detuvieran sus ejercicios para mirar. Levantó el peso con un rugido que silenció el gimnasio, un grito de dominio territorial. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas bajo tensión. Al dejar caer la barra, el estruendo resonó como un disparo de cañón, haciendo temblar los espejos manchados de las paredes. Los testigos, hombres acostumbrados a la violencia callejera y al esfuerzo físico, sintieron una incomodidad instintiva. Había una energía depredadora en el gigante, una necesidad de demostrar que él era el macho alfa en aquel recinto cerrado. Sus ojos barrieron la sala buscando validación, buscando miedo, hasta que se posaron en la figura silenciosa en la esquina. Bruce Lee seguía inmóvil, manteniendo su tensión isométrica, completamente ajeno al espectáculo de fuerza bruta que acababa de ocurrir. Esa indiferencia fue, para el gigante, el insulto definitivo. El hombre enorme se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y comenzó a caminar hacia Bruce. Sus pasos eran pesados, deliberados. Cada vez que su bote impactaba contra el suelo, parecía una declaración de guerra. La diferencia de tamaño era casi cómica, una visualización grotesca de la fábula de David y Goliat, pero sin la promesa vívica de una victoria milagrosa. El gigante pesaba fácilmente el doble que Bruce. Su sombra se alargó a medida que se acercaba, hasta que finalmente cubrió por completo al pequeño hombre que seguía concentrado en su ejercicio invisible. El gimnasio quedó en un silencio sepulcral.
El ventilador de techo parecía ser lo único que se atrevía a moverse. Los hombres que levantaban pesas dejaron las barras en sus soportes. Los que descansaban se pusieron de pie, con los brazos cruzados, anticipando el desastre. La tensión no era solo física, era social y racial. El gigante representaba la fuerza occidental, masiva y contundente. Bruce, en ese momento, era la representación de algo local, algo que el gigante consideraba inferior, decorativo, falso. El gigante se detuvo a escasos centímetros de Bruce. Su respiración agitada soplaba hacia abajo, moviendo ligeramente el cabello de Lee. Bruce no se movió. No rompió su postura. Sus ojos seguían fijos en un punto indeterminado en la pared, su mente en un lugar donde el miedo no existía. «Oye, tú», dijo el gigante. Su voz era grave, rasposa, cargada de un acento extranjero y burlón. «¿Ese es tu entrenamiento? ¿Quedarte quieto?» La pregunta no buscaba una respuesta, buscaba una reacción. Buscaba sumisión. El gigante se rió, un sonido seco y cruel. Miró a los demás hombres en el gimnasio, invitándolos a unirse a la burla, pero nadie sonrió. Había algo en la quietud de Bruce que helaba la sangre, aunque nadie podía explicar por qué. Bruce exhaló lentamente, liberando la tensión de sus músculos. Bajó los brazos con suavidad, girando las muñecas para relajar las articulaciones. Se volvió lentamente hacia el gigante. Su rostro era una máscara de neutralidad absoluta. No había ira, no había miedo, no había desafío. Solo una calma inquietante, como la superficie de un lago profundo antes de una tormenta. «Estoy entrenando mi mente y mi cuerpo», respondió Bruce, con una voz suave pero perfectamente audible en el silencio del gimnasio. «Algo que quizás tú deberías intentar». Las palabras flotaron en el aire, ligeras pero devastadoras. El gigante parpadeó, sorprendido por la audacia. Su rostro se enrojeció, pasando de la arrogancia a la furia en una fracción de segundo. Dio un paso más cerca, invadiendo completamente el espacio personal de Bruce, usando su pecho masivo como un muro para intimidarlo. «¿Crees que eres duro porque sales en las películas?», gruñó el gigante, bajando la cabeza para mirar a Bruce a los ojos. «Aquí no hay directores que digan corten. Aquí, si te rompo, te quedas roto». La situación se había convertido en un callejón sin salida. Bruce estaba atrapado en una red invisible de expectativas y honor. Si retrocedía, si se disculpaba o intentaba calmar al gigante con palabras sumisas, su reputación en el mundo de las artes marciales locales, un mundo pequeño y despiadado donde el respeto era la única moneda válida, se evaporaría. Sería visto como un fraude, un actor que jugaba a ser guerrero pero que se encogía ante la verdadera fuerza. Pero si aceptaba el desafío físico, las probabilidades estaban catastróficamente en su contra. La física era implacable. El gigante tenía el alcance, el peso y la fuerza bruta. Un solo golpe de ese hombre podía causar daño cerebral permanente. Un agarre podía triturar huesos. Los testigos intercambiaron miradas nerviosas. Algunos querían intervenir, decir que no valía la pena, pero el miedo los paralizaba. El aura del gigante era una barrera física. Además, había una curiosidad morbosa. Todos habían oído las historias sobre Bruce Lee, sobre su velocidad y su técnica, pero verlas aplicadas contra un monstruo de carne y hueso era algo muy diferente. En el fondo, muchos de ellos creían que el resultado ya estaba decidido. La realidad siempre vencía a la ficción, y el gigante era la realidad más innegable que habían visto. Bruce miró hacia arriba, sosteniendo la mirada del gigante sin pestañear. Sus ojos eran oscuros, insondables. No adoptó una postura de combate clásica. No levantó los puños. Simplemente dejó caer los brazos a los costados, relajados, como si estuviera esperando el autobús. Esta falta de defensa visible enfureció aún más al gigante. Lo interpretó como una burla, como si Bruce no lo considerara una amenaza digna de guardia. «Te voy a enseñar lo que es la fuerza real», dijo el gigante, y su voz retumbó en las paredes de hormigón. El tiempo comenzó a estirarse, deformándose bajo el peso de la anticipación. Los segundos se convirtieron en horas. Una gota de condensación cayó de una tubería en el techo y golpeó el suelo con un clic que sonó extrañamente fuerte. El polvo flotaba en los rayos de luz, suspendido, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. El gigante flexionó los dedos, preparándose para agarrar. Bruce observó ese movimiento. Observó la contracción del trapecio del hombre, el ligero cambio de peso hacia su pierna derecha, la inhalación previa al ataque. Para Bruce,
El gigante no era un monstruo. Era un sistema de palancas y poleas biológicas, un mecanismo complejo pero predecible que estaba telegrafiando sus intenciones con la sutileza de un tren de carga. Pero para los observadores, Bruce parecía un niño a punto de ser aplastado por una avalancha. El aire se volvió eléctrico. La humedad parecía pegarse a la piel de todos los presentes. El dueño del gimnasio, un hombre mayor que había visto muchas peleas en su vida, se llevó la mano a la boca, temiendo el sonido de huesos rotos que estaba seguro de que escucharía en breve. Nadie respiraba. El ruido de la calle, el tráfico de Hong Kong, parecía provenir de otro planeta, lejano e irrelevante. En ese microcosmos de sudor y hierro, solo existían dos hombres: el gigante, una montaña de furia inminente, y Bruce, una estatua de calma imposible. El gigante lanzó su primera advertencia física, un empujón brusco con la mano abierta, destinado al pecho de Bruce. No era un golpe para noquear, sino para humillar, para desequilibrar, para demostrar que podía mover a Bruce como si fuera una muñeca de trapo. Bruce no resistió el empujón. En lugar de tensarse y oponer fuerza contra fuerza, lo cual habría sido inútil dado el peso del oponente, su cuerpo fluyó con el impacto. Dio un paso atrás, suave, casi imperceptible, absorbiendo la energía cinética y disipándola a través de sus piernas hacia el suelo. Fue como empujar una cortina de humo. El gigante, esperando encontrar resistencia sólida contra la cual empujar, se tambaleó ligeramente hacia adelante al no encontrar nada. ¿Huyes?, bramó el gigante, recuperando el equilibrio. Su rostro estaba ahora deformado por la ira. La sutileza había terminado. Ahora quería sangre. El gigante cerró los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Comenzó a girar los hombros, preparando un golpe que, de conectar, no solo derribaría a Bruce, sino que podría matarlo. Era un gancho amplio, un movimiento nacido de la fuerza bruta y la falta de técnica, pero con tanta potencia detrás que no necesitaba precisión. Si rozaba a Bruce, sería suficiente. Bruce seguía sin levantar las manos. Su postura era engañosamente relajada, pero bajo la piel, cada fibra muscular estaba en un estado de preactivación, lista para dispararse con la velocidad de un impulso eléctrico. Estaba leyendo al gigante como si fuera un libro abierto escrito en letras gigantescas. Veía la intención en los ojos antes de que llegara a los músculos. Veía el desequilibrio emocional que precedía al desequilibrio físico. La sala entera pareció encogerse. Las paredes se cerraron sobre ellos. Los testigos sintieron un nudo en el estómago, esa sensación visceral que precede a la violencia extrema. Sabían que estaban a punto de ver algo terrible. El gigante rugió, un sonido animal, y se lanzó hacia adelante. Su brazo derecho salió disparado en un arco amplio y devastador, buscando la cabeza de Bruce Lee con la intención de arrancarla de los hombros. El movimiento fue lento, torpe y telegrafiado para los estándares de un maestro, pero para un observador común, fue aterradoramente rápido y poderoso. El aire silbó cuando el puño del gigante cortó el espacio, pero donde debería haber estado la cabeza de Bruce, solo había aire. En una fracción de segundo, el tiempo, que se había estirado hasta el infinito, se contrajo en un instante de claridad cristalina. Bruce no había retrocedido, no había huido. Con un movimiento mínimo, una simple inclinación del torso y un paso lateral que desafiaba la percepción visual, Bruce se había deslizado dentro de la guardia del gigante. Había entrado en el ojo del huracán, en ese espacio íntimo y peligroso donde la fuerza del gigante no podía generarse por falta de distancia. El gigante, llevado por la inercia de su propio golpe fallido, quedó expuesto. Su costado derecho estaba abierto, sus costillas desprotegidas, su equilibrio comprometido. Por primera vez, en los ojos del gigante apareció algo que no era ira ni arrogancia. Era confusión. Su cerebro no podía procesar cómo su objetivo había desaparecido. Bruce estaba ahora pegado a él, tan cerca que podía oír los latidos acelerados del corazón del hombre enorme. Y en ese instante de proximidad, en ese silencio microscópico antes de la resolución, Bruce Lee tenía control total. Podía golpear la garganta, podía atacar los ojos, podía romper la rodilla. Tenía un catálogo de devastación a su disposición. Pero lo que estaba en juego no era solo una pelea callejera, era una lección. Era la demostración de una filosofía que trascendía la violencia. El gimnasio seguía congelado, los ojos de los testigos abiertos de par en par, incapaces de procesar la velocidad de lo que acababa de ocurrir. Vieron al gigante fallar, vieron su cuerpo inclinarse hacia adelante y vieron a Bruce aparecer como un fantasma a su lado. El gigante,
Desesperado y furioso por haber fallado, intentó girarse, intentó usar su codo para golpear hacia atrás, un movimiento ciego y torpe. Pero Bruce ya no estaba allí. Se movía como el agua, fluyendo alrededor de los obstáculos, siempre un paso por delante, siempre en el punto ciego. La humillación del gigante estaba a punto de completarse, no con sangre, sino con la revelación de su propia impotencia. Bruce se deslizó detrás de él. El gigante estaba ahora luchando contra una sombra, girando sobre sí mismo, resoplando, sudando, golpeando el aire vacío mientras Bruce orbitaba a su alrededor con una calma exasperante. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a romper el hechizo. La imagen era hipnótica. Un coloso de músculo persiguiendo humo, agotándose, mientras el hombre pequeño, sin siquiera levantar los puños en una guardia tradicional, controlaba cada segundo de la interacción. El gigante se detuvo, jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Se giró para encarar a Bruce una vez más. El sudor le caía en los ojos, picándole. Su confianza se había resquebrajado, reemplazada por una frustración asesina. «Quédate quieto y pelea como un hombre», gritó, con la voz quebrada por el cansancio. Bruce lo miró, y por primera vez su expresión cambió. Una leve, casi imperceptible sonrisa de tristeza cruzó su rostro. No era burla, era lástima. «La pelea ya terminó», dijo Bruce en voz baja. «Solo que tú no te has dado cuenta». El gigante no entendió. No podía entender. Para él, la pelea solo terminaba cuando alguien caía al suelo. Rugió una vez más y se lanzó en una carga final, un placaje de fútbol americano destinado a llevar a Bruce al suelo y aplastarlo con su peso. Era un movimiento desesperado, suicida, poniendo toda su masa en una sola apuesta. Bruce no se movió. Esperó. Esperó hasta que el gigante estuvo a punto de tocarlo. Esperó hasta que el calor del cuerpo del hombre enorme casi lo quemaba. Los testigos contuvieron el aliento, seguros de que esta vez el impacto era inevitable. El gigante era un tren descarrilado, y Bruce estaba en las vías. En el último milisegundo posible, cuando el choque parecía una certeza física, Bruce actuó. No fue un golpe. No fue una patada voladora de película. Fue algo mucho más sutil y mucho más devastador. Bruce pivotó sobre su pie izquierdo, girando su cuerpo 90 grados con la precisión de un compás. Al mismo tiempo, extendió su pierna derecha, no para golpear, sino para enganchar. Su pie se colocó con precisión quirúrgica justo delante del tobillo del gigante que avanzaba, y con una mano, aplicó un leve empujón en el hombro del gigante, añadiendo solo 1 gramo de fuerza a la tonelada de inercia que el hombre ya traía. Fue física pura, masa por velocidad, redirigida por un punto de apoyo. El gigante tropezó. Su propio impulso, su propia fuerza, su propia furia se volvieron en su contra. Sus pies se elevaron del suelo. Durante un instante absurdo y terrible, el hombre enorme pareció volar, suspendido en el aire, horizontal al suelo, con una expresión de incredulidad absoluta grabada en su rostro. El sonido del impacto fue estremecedor. El gigante golpeó el suelo de madera con todo su peso. El edificio entero pareció vibrar. El polvo se levantó de las tablas del suelo en una nube gris. El hombre quedó tendido boca abajo, el aire expulsado de sus pulmones en un gemido agónico. No se movió. El silencio que siguió fue más denso que el hormigón de las paredes. Nadie se atrevió a respirar. Bruce Lee estaba de pie junto al cuerpo caído, mirando hacia abajo. No había triunfo en su postura. No levantó los brazos en señal de victoria. No miró a la audiencia buscando aplausos. Simplemente estaba allí, respirando con calma, como si acabara de terminar una serie ligera de estiramientos. El gigante gimió, tratando de recuperar el aliento, tratando de entender cómo el techo había terminado debajo de él y el suelo encima. Su mundo, construido sobre la premisa de que el más grande siempre gana, se había hecho añicos en un segundo. Bruce se agachó lentamente, poniéndose en cuclillas junto a la cabeza del hombre derrotado. Los testigos pensaron que iba a golpearlo, o a susurrarle una amenaza final. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que realmente cimentó la leyenda de ese día, más que la pelea misma. Bruce puso una mano en el hombro masivo del gigante, un gesto que no era de dominio, sino casi paternal. «La madera no devuelve el golpe», susurró Bruce, una frase que muchos no entendieron en ese momento, pero que se repetiría durante años. «Pero la rigidez es la muerte. Sé como el agua, amigo mío». Bruce se puso de pie, recogió su toalla, se secó el cuello y caminó hacia la salida.
No miró atrás. Sus pasos eran ligeros, silenciosos. Pasó entre los testigos que se apartaban como si fuera un ser de otro mundo, con una mezcla de reverencia y terror. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el gimnasio seguía en silencio. El gigante seguía en el suelo, tosiendo, derrotado no por un puño, sino por una verdad que no podía comprender. Nadie habló de lo ocurrido durante mucho tiempo. No había pruebas. Si se lo contaban a alguien, dirían que era imposible, que un hombre de 60 kilos no podía lanzar a uno de 110 sin siquiera agarrarlo. Con el tiempo, la historia se convirtió en un mito, susurrada en los dojos y gimnasios de Hong Kong. Algunos decían que Bruce lo tocó con un golpe de la muerte. Otros decían que usó magia negra. Pero los que estuvieron allí sabían la verdad. Vieron la perfección técnica aplicada con una frialdad absoluta. Vieron cómo la violencia máxima se encontraba con la mínima resistencia. Y en ese gimnasio oscuro y maloliente, en una tarde cualquiera de martes, comprendieron que habían presenciado algo que iba más allá del deporte. Habían visto el arte en su forma más pura y letal. Y esa imagen, la del gigante volando por el aire impulsado por su propia arrogancia, perseguiría sus sueños por el resto de sus vidas. El gigante no se levantó de inmediato. Permaneció en el suelo durante lo que pareció una eternidad, con la mejilla presionada contra la madera sucia y barnizada de sudor. Cuando finalmente comenzó a moverse, no hubo gracia ni fluidez. Fue una lucha torpe contra la gravedad y la humillación. Se apoyó sobre sus codos, tosiendo, mientras su rostro, antes rojo de furia, ahora tenía un tono pálido, casi grisáceo. Los hombres del gimnasio, que minutos antes lo miraban con temor, ahora desviaban la mirada. No por respeto, sino por vergüenza ajena. Ver a un depredador reducido a una presa confundida era algo incómodo de presenciar. Nadie le ofreció una mano. Nadie le preguntó si estaba bien. El código de aquel lugar era estricto. La derrota se sufría en soledad. El hombre enorme se puso de rodillas y luego, con un esfuerzo visible, se irguió. Se tambaleó ligeramente. Se tocó el costado, donde sus costillas habían golpeado el suelo, y una mueca de dolor cruzó sus facciones. Recogió su bolsa de deporte en silencio. No miró los espejos. No miró las pesas. Y, sobre todo, no miró a las personas que habían sido testigos de su caída. Caminó hacia la salida con la cabeza baja, encogiendo los hombros como si quisiera hacerse más pequeño, como si quisiera desaparecer dentro de su propia masa muscular. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de él fue suave, definitivo. Nunca más se le volvió a ver en ese gimnasio. Algunos dicen que abandonó Hong Kong esa misma semana, otros, que dejó de entrenar para siempre. Su nombre se perdió, convirtiéndose en una nota al pie anónima en la biografía no escrita de una leyenda. En los días y semanas que siguieron, lo que ocurrió en esa sala de Kowloon comenzó a mutar. Sin cámaras para fijar la verdad, la historia quedó a merced de la memoria humana, que es, por naturaleza, creativa y defectuosa. El relato salió del gimnasio y se filtró en las casas de té, en los sets de filmación y en los callejones de la ciudad. Con cada narración, los hechos se distorsionaban. Un testigo juraba que Bruce había levantado al gigante con una sola mano. Otro aseguraba que lo había golpeado tan rápido que el gigante ni siquiera vio moverse a Lee. Hubo versiones donde el gigante atravesaba una pared, y otras donde Bruce usaba un toque místico para paralizarlo. La realidad, esa danza sutil de física, palancas y desequilibrio, esa demostración de economía de movimiento, era demasiado compleja para ser explicada por la mayoría. Era más fácil inventar superpoderes que comprender la maestría técnica. La gente prefería el mito del dragón mágico a la realidad del artista marcial científico. Bruce Lee, por su parte, nunca habló del incidente. Para él, no fue una pelea digna de ser contada. No hubo gloria en vencer a alguien que no entendía la naturaleza del combate. Fue, simplemente, una corrección. Como un maestro que endereza el trazo de un alumno torpe. Continuó con sus filmaciones, con sus escritos, con su búsqueda obsesiva de la perfección personal, dejando que el incidente se desvaneciera en el ruido de su vida cotidiana. Pero el silencio de Bruce solo alimentó la leyenda. Su negativa a confirmar o negar los detalles permitió que la historia creciera hasta proporciones míticas. Se convirtió en una parábola moderna. La victoria de la técnica sobre la fuerza bruta, de la mente sobre la materia, del agua sobre la roca. 50 años después, el edificio en Kowloon ya no existe. Fue demolido para dar paso a un rascacielos de oficinas con aire acondicionado central y ventanas de cristal tintado.
El olor a sudor y hierro oxidado ha sido reemplazado por el aroma aséptico de los productos de limpieza industriales. No queda ninguna placa conmemorativa. No hay nada que indique que, en ese espacio aéreo, ahora ocupado por cubículos y ordenadores, dos filosofías de vida colisionaron una tarde de verano. Sin embargo, la historia persiste. Sobrevive en la tradición oral de las artes marciales, contada de maestro a alumno como una advertencia sobre la arrogancia. Sobrevive en la duda eterna de que fue exactamente lo que sucedió. ¿Fue realmente tan fácil? ¿Era el gigante tan grande? ¿O fue la imaginación colectiva la que infló los hechos para ajustarlos a la estatura de un ídolo que murió demasiado joven? La verdad objetiva yace enterrada bajo décadas de especulación. Pero si uno cierra los ojos e imagina ese gimnasio polvoriento, todavía puede sentir la tensión en el aire. Todavía puede escuchar el plic de la gota de condensación golpeando el suelo. Y todavía puede ver, con claridad cinematográfica, el momento exacto en que la fuerza bruta se encontró con el vacío y descubrió, demasiado tarde, que no se puede golpear al agua. Al final, no importa si el gigante voló 1 metro o 3. Lo que importa es que ese día, en la penumbra de un segundo piso en Hong Kong, la realidad se dobló ante la voluntad de un hombre, y el mundo nunca volvió a ser el mismo.